gracias por darnos este tiempo. Y de verdad te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a considerar lo que cantamos, Señor, y que realmente son verdaderas oraciones, Señor. Y oramos para que de verdad usted nos revele, Señor, y nos hable, nos toque y nos ayude, Señor, a poder ser lo que tú anhelas que seamos en este mundo, Señor, la luz, la sal, Señor. Que de verdad hay un interés genuino de nosotros por ellos, Señor. Oramos, bendito Dios, para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, y nos dé el poder que no tenemos, Señor. Que nos dé la capacidad, Señor, que no tenemos, Señor. Pero que si tú nos lo das, Señor, sin duda la tendremos, Señor, para poder llegar a ser, como tú le dijiste a ellos, Señor, mártires, Señor, predicadores, Señor. Oramos, bendito Dios, para que abran nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y podamos mirar a la gente como ellos merecen ser mirados, Señor, como ovejas sin pastor, Señor. Que a pesar de lo que estén haciendo, Señor, que a pesar de lo que estén llevando a cabo en sus vidas, Señor, de alguna manera, Dios, ellos están buscando algo para poder satisfacer a lo mejor esa soledad, ese vacío, Señor. Y lo están haciendo de manera equivocada, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a de verdad poder ver y a poder sentir y a poder querer hacer, Señor, ese trabajo en este tiempo, Señor. Oramos para que nos ayudes a ser testigos, Señor, no solo en lo último de la tierra, en Samaria, en Judea, pero particularmente te oramos para que nos ayudes en nuestra Jerusalén. Amado Dios, yo te pido, Señor, por nuestra Jerusalén. Oro por todos los que son parte de nuestra Jerusalén. Y sigo rogándote, Señor, que tengas misericordia, Señor. Y sigas tocando la vida, Dios, y las vidas de estas personas, Señor. Que ellos puedan reaccionar a tu amor y venir a novedad de vida, Señor, y nacer de nuevo, Señor. Oramos, Dios bendito, y te pedimos tu ayuda para poder ser los ejemplos que tú pides y quieres que seamos para ellos, Señor. Oramos, bendito Dios. Te pedimos esta mañana que nos enseñes a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Bien, bienvenidos todos una vez más. Espero que nos hayamos echado de menos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, donde estamos. La semana pasada no alcanzamos a concluir, pero vamos a leer nuevamente del 10 hasta el 15. Seguramente no vamos a alcanzar a tocar todas estas cosas. Hay bastantes cosas aquí interesantes. Así que si abren sus Biblias, por favor. Dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La semana pasada nos detuvimos en el versículo 10 haciendo referencia a que a pesar de que muchas personas se ríen u otros dudan y otros quisieran decir o pensar que es
algo diferente. Nosotros creemos en la Biblia literal y gramaticalmente que no necesitamos alegorizarla ni cosas por el estilo. Y creemos que lo que Dios dice es tal cual Él lo dice. Ahora, algo muy interesante aquí con dos cosas. Uno, está hablando, ¿no es cierto?, de el lago de fuego, que es la muerte segunda, y está hablando también de los libros, y es particularmente de un libro que es el libro de la vida. Hay muchas personas que tienen bastantes conflictos con esto en realidad. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del libro de la vida, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 7, el Señor a la iglesia de Sardi le dice que a algunos de ellos no los va a borrar del libro de la vida. Entonces, hay bastante conflicto con esto en realidad. Ahora, yo quiero que leamos el capítulo 22, por favor, versículo 8 de Apocalipsis. Juan, que es el que está viendo toda esta escena y que le está siendo mostrada a él, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí, tanto como en el capítulo 21, por favor, también si lo miran, el Señor hace referencia acerca de la palabra de Dios. Y lo que más hace presente Él, ¿no es cierto?, que las personas que vayan a quitar parte de esta palabra, dice que Él los va a quitar del libro de la vida. Vuelvo a reiterar, muchas personas tienen conflicto con estas cosas, pero lo importante para nosotros y para ti y para mí, que realmente creamos lo que dice la Escritura. No tratemos de escuchar personas que a lo mejor van a decir cosas que a lo mejor a nosotros nos gustan. Ahora, cuando uno habla de estas cosas como el libro de la vida, que lo vamos a mirar detenidamente, y los otros libros también que habla aquí, porque habla de otros libros, también lo vamos a mirar concienzudamente. Pero también vuelvo a reiterar lo que hacía mención la semana anterior con respecto a lo que ha ocurrido a esta altura de la historia de la humanidad. A esta altura de la historia de la humanidad, donde ya han pasado el rapto de la iglesia, ha pasado la tribulación, ha juzgado Dios a las personas que han salido vivas de la gran tribulación, ha guardado al pueblo judío, a una parte de ellos, y a todos ellos los ha invitado a vivir con Él durante 1000 años. Y durante esos 1000 años, tal como nos cuenta Él, Satanás no ha estado presente, sino que ha estado guardado en el abismo, ese abismo sin fondo. Pero algo interesante que también nos dice la Escritura es que durante esos 1000 años había hecho Dios algo con anterioridad. ¿Qué lo que era? Era tomar al falso profeta, ¿no es cierto?, y a la bestia, que es el anticristo. ¿Y en dónde los había dejado? Los había dejado justamente en este lugar, que es el lugar de la segunda muerte, o como lo denomina aquí, el lago de fuego y azufre. Por favor, miremos ese texto, por favor. Está al final del capítulo 19. Dice el verso 19: y vi a la bestia,
a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Vamos nuevamente al 20, por favor. El 10 nuevamente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Digamos, claramente aquí hace referencia a que ese lugar no es un lugar ficticio, sino es un lugar en donde durante 1000 años ya han estado estos dos individuos. Va a ser sumado un tercer individuo que es Satanás. Ahora, a ese 3 personas tenemos que sumarle todo el resto de las personas, dice el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted se acordará, en el libro de Apocalipsis dice que en un momento determinado andaba la muerte y detrás de ella andaba el Hades. El Hades no es la segunda muerte. El Hades o el Seol es el lugar de los muertos que nos relata Lucas 16, ¿ya? En donde las personas que no tienen a Cristo o que murieron sin fe en el Antiguo Testamento fueron a dar a ese lugar, tal como el hombre rico de Lucas 16. Como ya lo hemos dicho en más de alguna ocasión, al frente de ese lugar estaba el seno de Abraham, en donde iban las personas en fe, a lo cual Jesucristo baja y luego se los lleva para estar en el cielo con ellos. Entonces, ¿pero qué es lo importante de aquí? ¿Qué es lo interesante que hay aquí, al menos donde yo me quiero detener? ¿Por qué razón? Porque, reitero, lo dije la semana pasada, si tú a lo mejor estás viviendo una situación muy particular en donde estás viendo personas que a lo mejor producto de un incendio o de algo están dentro de un lugar y tú quieres que esas personas salgan de allí, porque si no salen esas personas van a tener que enfrentar, va a haber un resultado de eso. Entonces, esto es lo mismo con respecto a las personas que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Ahora, es interesante lo que dice el capítulo 20 cuando habla del libro de la vida. Voy a reiterarlo, a lo mejor lo voy a decir ahora, la semana que viene seguramente vamos a interiorizarnos mucho más de eso. Hay personas que dicen que en el libro de la vida están inscritas todas las personas, todas. Y que va a llegar un momento en donde las personas van a tener que elegir. Y cuando las personas elijan o bien o mal, si usted mire, por favor, veamos Apocalipsis 3, la iglesia de Sardis. Partamos un poco de allí. Esto es bien, no es sencillo lo que estoy diciendo. La iglesia de Sardis, como saben, tiene una época en el tiempo muy particular y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. No se olvide que el que está escribiendo o el que está dictándole al ángel es Jesús. Jesús se presentó en el capítulo 1, entonces es Jesús, no es cualquier individuo, no es solo un ángel, no es a alguien que se le ocurra, es Jesús.
Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted se da cuenta, aquí está haciendo referencia a un grupo de personas que ellos están viviendo una vida que no es la ideal, pero él le dice que a pesar de que hay un montón de gente que no está viviendo como corresponde, hay un grupo de personas que sí está viviendo. Y ese grupo de personas no va a borrar su nombre del libro de la vida. Pero los otros sí los va a borrar del libro de la vida. Entonces, reitero, no es algo sencillo, es algo bien complejo. Pero aparentemente pareciera que todas las personas están inscritas en el libro de la vida. Ahora, eso de alguna manera tiene consecuencias en el sentido de que Jesucristo o la Biblia entera siempre ha enseñado Dios que Dios no quiere la muerte del pecador. En Ezequiel es tremendamente claro. En el Nuevo Testamento a Timoteo le dice lo mismo. Dios no quiere la muerte del pecador. Digamos, pudiéramos decir, Dios no quiere borrar del libro de la vida el nombre de estas personas. Pero en algún momento, lamentablemente, se va a ver en la obligación de tener que borrar a esas personas del libro de la vida. ¿Producto de qué? Que a lo mejor nunca le conocieron, nunca lo reconocieron. Ahora, yo me detengo un poco en esto más que ninguna otra cosa, haciendo mención de que Jesucristo fue tremendamente claro con respecto a esto en su ministerio. ¿Por qué razón? Porque a él le tocó predicar, ¿no es cierto?, a un grupo de personas que tuvieron que vivir situaciones bien complejas y bien difíciles. No solo en el tiempo que estuvo él, sino con posterioridad a él irse. Acuérdense que la iglesia sufrió mucho. La iglesia llega a tener, según lo que nos cuenta el propio libro, una cantidad de mártires que son 6 millones de personas, que a manos de 10 emperadores romanos. Entonces, esas personas de alguna manera se vieron enfrentadas a una decisión. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno mira en las escrituras, y creo que aquí hay algo que es bien importante reconocerlo, lamentablemente muchas personas a veces no quieren reconocer, o al contrario, son víctimas a lo mejor de la masa, o son víctimas, no sé, de la fuerza que puede tener la comunidad, o lo que el mismo Satanás hizo con estas personas que, a pesar de haber vivido durante 1000 años en el mejor gobierno, no hay un gobierno igual al de él. Dice que los que se rebelan son como la arena del mar. Entonces, uno de repente queda como diciendo, marcando ocupado, ¿cómo es posible? Ahora, cuando uno piensa en las escrituras y mira las escrituras, usted se va a dar cuenta que la gente cambia de una manera muy tremenda. Quiero compartirles algo y quiero hacerle mención de eso. Yo lo he dicho de otra manera, pero me encantó mucho el libro que les recomiendo que lean, que estamos leyendo, un libro de 28 páginas que dice el llamado a la oración de un hombre que vivió en el año 1800 y tanto, hasta el 1900 falleció él. Y él dice cosas bien interesantes con respecto a qué, al cuidado que tú tienes que tener y que yo tengo que tener de con quién me junto. Digamos, yo alguna vez lo he dicho, creo que la cosa más tremenda es cuando yo me junto con personas y cuando termino de estar con esas personas, yo no me encuentro más cerca de Dios, sino que más lejos de Dios. Consecuencia, esa amistad o esa lo que sea no es buena para mí.
porque no me está haciendo bien a mí, no me está llevando más cerca de Dios. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, uno puede pensar, y voy a poner dos ejemplos. Uno, ¿recuerdan ese día domingo, no es cierto?, en que Jesucristo entró a Jerusalén y está toda esa fiesta de las palmas y toda esa gente que le dice una cantidad de cosas a él de tremendas, bonitas. Esas mismas personas en solo una semana, porque la Biblia dice claramente que la autoridad eclesiástica, los religiosos de esa época, cuando Pilato quiso soltar a Jesucristo, esas personas empezaron a mover las masas al punto de que la gran mayoría de ellos, ¿qué dijo? Los mismos que decían, Hosana, Hosana, después terminaron diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y lo tremendo de todo esto es que no es solo que dicen, crucifícalo, sino que saben lo que dicen, ¿o no? Dice, se atreven a decir algo, sea la sangre de Él sobre nosotros. ¿Sobre quién más? Sobre nuestros hijos. Se atrevieron a empeñar a sus hijos, a meterlos en la maldición. ¿Producto de qué? De que alguien los estaba motivando a tomar una decisión equivocada. Otro ejemplo, el mismo Pilato. Pilato quería quería liberar a Jesucristo. Él dijo, en él no hallo pecado. ¿Pero qué le dijo la gente? Si tú haces eso, vamos a ir a acusarte a la autoridad y le vamos a decir que tú tienes otro rey. Y él tuvo temor. Él tuvo temor. Y el temor lo movió a él, ¿a qué? A no reconocer a Jesucristo, al contrario, a entregárselo a esa cantidad de personas para que hicieran con él lo que todos sabemos que hicieron. No solo lo crucificaron, porque la crucifixión fue lo último que hicieron. Se rieron de él, jugaron con él, lo hicieron sufrir, lo agarraron a latigazos. Y simplemente, ¿por qué? Por el poder de una masa que le estaba diciéndole algo. Creo que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, cuando uno piensa en estas cosas, cuando uno mira cómo estas personas pueden llegar a esto, y es simplemente porque estas personas eligen mal. Entonces, tú y yo tenemos que recordar algo muy sencillo, que lo que está diciendo la Escritura aquí es verdad, que lo que dice el libro en el capítulo 20, verso 10, que ese lugar, y lo mirábamos la semana pasada cuando hacíamos referencia a lo que dice Lucas, cuando Lucas llega a ser más denso que Mateo, cuando dice que de alguna manera ese fuego no se va a apagar nunca. Y que va a haber un bichito, ¿no es cierto?, que va a estar carcomiéndolo, carcomiéndolo, carcomiéndolo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, cuando el ángel le dice a ellos que no se dejen marcar, y le dice por lo mismo, porque si no van a sufrir el tormento por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y eso es verdad. Yo vuelvo a reiterar, yo quisiera sumarme a las palabras de John Lennon. ¿Han escuchado la canción? Imagínate que no existe un cielo, que no existe un infierno. Al mundo le encantaría. Pero eso es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque cuando uno, vuelvo a reiterar, cuando uno piensa en lo que Jesús hace y dice, Jesús, si hubiese ocultado esto, él realmente hubiese sido una falta de bondad y de amor de parte de él hacia estas personas. ¿Por qué razón? Por lo que yo acabo de mencionar. Porque estas personas a las cuales él está hablando, va a llegar un momento que va a tener que enfrentarse a una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Sufro a manos del romano o no sufro? Total, muero y no pasa nada. Pero no era verdad eso. Jesús mismo lo dice, lo leíamos allí. Leamos nuevamente, por favor. Miren, el capítulo 3, verso 7 de Apocalipsis. Perdón, desde
El 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Saben? Jesús fue tan tremendo. ¿Por qué razón? Miren Mateo 10, verso 28. Ahora, todo lo que está hacia adelante con respecto a la tierra, Jesús mismo enseñó tanto acerca de eso. El 10:28, por favor. Aquí Jesús está hablándole a estas personas con respecto a lo que les va a pasar a ellos, ¿no es cierto? Cómo ellos van a sufrir a mano, y que no solo eso, dice, miren por favor el verso 20. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Por favor, este texto es importante para lo que sigue después, con los libros. Alguien dice que así como la luz, ustedes saben que la luz viaja, la luz no se pierde, se transforma. Dicen que el sonido también. Y que tus palabras y mis palabras de alguna manera están en algún lugar por allí. Entonces, lo tremendo de esto, lo que está diciendo el Señor aquí, está hablando de estas personas con respecto a hacia qué, hacia las cosas que ellos puedan estar viviendo o lo que vayan a decir a lo mejor, ¿no es cierto? Y dice, lo que os digo en tiniebla, decirlo en la luz, y lo que oís proclamarlo de la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos, y cualquiera que me confiese delante de los hombres, también le confesaré delante de mi Padre, y cualquiera que me niegue delante de mi Padre, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, pero fíjese lo interesante que aquí está diciendo, que no hay que temer, sino que aquí hay que temer al Señor. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a reiterar, estas personas van a tener que enfrentarse en un momento en el futuro con una decisión no menor. Por favor, vamos al 18 del Mateo, por favor, ahora. Mateo 18, 8 y 9. Jesús enseñó 11 veces, habló acerca de esto. El 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Entonces, o Jesús está jugando con ellos, pero no está jugando con ellos, ni le está manipulando, le está diciéndole la verdad, porque ellos necesitan oír la verdad. Yo les decía que el libro de Mateo, el libro de Marcos, por favor, y el libro de Lucas dicen cosas mucho más tremendas con respecto a esto. Miren, por favor, Marcos 9:42 al 44.
cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer corta, lo mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, más que ninguna otra cosa, lo que yo quiero hacer mención hoy día es un poco a lo que a lo mejor he dicho muchas veces cuando hablo acerca de lo profano, aunque no es la palabra ideal, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con las personas que nos rodean, que realmente tenemos que entender a lo que Jesús nos ha enviado a nosotros cuando Él dice que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Pero que a pesar de que esas personas sean lobos o que esas personas sean lo que sean, es Jesús que nos ha invitado a nosotros a que a estas personas que aún cuando ellos nos puedan hacer un daño tan grande como el que a lo mejor le hicieron a esos 6 millones de personas que mandaron a los niños a morir cubiertos de pieles de oveja ante perros hambrientos. Pero que esto es tan tremendo, ¿por qué? Porque el creyente que vivió esta situación, ¿sabe lo que ocurrió con él? Él no guardaba rencor alguno en contra del que le estaba haciendo daño. Esto es como lo que le ocurrió a Esteban. Esteban está dando un estudio bíblico maravilloso, ha partido por allá en el libro de Éxodo, ha terminado con Jesús. Y ellos dicen que rechinan sus dientes, agarran piedras, lo apedrean, pero él dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Hacia allá es donde yo voy. Yo reitero algo que le dije a algunos temprano. Si lo que más Dios quiere, todos queremos que ellos sean cambiados, pero Dios quiere cambiarnos a nosotros primero. Necesita cambiarnos a nosotros primero. Necesita llenarnos de su amor para que de verdad podamos entrar en el cuarto secreto y a lo mejor a pesar de todas estas cosas podamos en ese cuarto secreto clamar, gemir, rogar por estas personas. Eso es a lo que Dios nos está llamando para el tiempo presente. Yo quiero ir a Judea, yo quiero ir a Samaria, yo quiero ir a lo último de la tierra, pero no me interesa si primero no hay un trabajo en mi Jerusalén. Nosotros tenemos muchas personas alrededor nuestro que no conocen a Jesucristo y que necesitan a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Te quiero decir algo muy sencillo. Si tú estás viendo que estas personas están poniéndose más densas, ¿sabe por qué están poniendo más densa o no? Porque el Espíritu de Dios está trabajando en ellos. Entonces está habiendo una lucha en ellos tremenda, que tú no tienes la capacidad, ni yo tengo la capacidad de verla. Y en tu misma vida y en mi propia vida sucede lo mismo, una lucha no menor, a lo cual Dios nos está invitando a nosotros por causa de ellos. Por favor, quiero ver otro texto y quiero volver atrás. Quiero ir a Mateo 5, 22. Y 23. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda por irte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Pero ¿qué es lo interesante? Vuelvo a reiterar, es Jesús. Él está diciendo a un grupo de personas
cosas tan sencillas como esta. Primero, es como lo que dice Juan. Yo no necesito asesinar a alguien para ser un asesino. Juan dice, basta que yo le tenga bronca. Basta que yo la aborrezca. Basta que yo diga, sabes que no estoy ni ahí contigo. Porque Dios no nos ha llamado a eso a nosotros. Y no hay ninguna justificación para eso. Ninguna. Porque Dios nos ha invitado a que, primero, lleguemos a la estatura de Cristo. Segundo, dice a que seamos imitadores de Dios. Que amemos como ama Dios. Ahora, tú y yo no somos capaces, pero tú y yo tenemos dentro nuestro a alguien, que es el Espíritu Santo, el cual sí nos puede llevar a ser capaces de amar, de soportar, de vivir una serie de situaciones que tú no te imaginas y te puede dar la capacidad para sentir un amor tan grande por esas personas y ir ante Dios, rogarle a Él para que Satanás los suelte, porque sin lugar a dudas Satanás los tiene tomados. Los tienen enceguecidos y el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Por eso a veces las cosas están colocando mucho más densas. Ahora, algo interesante con lo que está aquí. Aquí hay palabras, simplemente palabras. Dice, yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Saben por qué está hablando esto el Señor Jesús? Porque detrás de estas palabras se expresa un desprecio, un enojo al que al único que le da lugar, ¿saben a quién es eso, no? A Satanás, ¿no? ¿Acaso no dice eso Pablo a los Efesios? No se enoje, no deis lugar a quién. O como dice Santiago, ¿has visto una persona enojada? ¿Te has visto enojada? Mírate al espejo. Te vas a asustar. Porque dice que Satanás inflama. Entonces, ¿hacia dónde voy? Esta lengua, dice el libro de Santiago, aquí tengo los textos, esta lengua es tremenda, esta lengua puede destruir. Dice que la lengua, las heridas que hace la lengua son más feroces que la que puede hacer un cuchillo o una espada. Porque la otra afecta a lo físico, pero la lengua afecta el alma. Te pone triste desde adentro. Entonces, reitero, Dios nos invita a estas cosas. ¿Por qué razón? Porque creo que una de las cosas más sencillas que hay que entender, a los cuales Dios nos ha llamado a nosotros, es que tú tienes que tener un corazón. ¿Saben? A mí me encanta el libro de la vida. Vamos a ver los textos seguramente la próxima semana, pero hay un hombre que habla del libro de la vida. Es Moisés. Moisés se ve en una ocasión enfrentado a una situación muy particular y le dice a Dios, por favor, ¿sabes qué? Bórrame a mí del libro de la vida y total, sálvalos a ellos, por decir así. Es un tremendo corazón. Dios le dice, no. El que peca, ese va a pagar por su pecado. Pero ¿sabe qué? Pero en el libro del Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos, por favor, en el capítulo 9, miren, vayan conmigo. Verdad digo, dice el apóstol Pablo, el versículo 1, en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Te hago una pregunta? ¿Tienes gente que no conoce a Dios? ¿Tienes dolor en tu corazón? Yo estaba en mi ventana, estaba solo todos estos días. ¿Realmente no sería capaz de vivir solo? Quiero morirme antes que la Maggie. Sé que Jesús no viene antes. Estaba ahí, yo había estado con el Señor orando y mirando y pensando, Señor, yo quiero, porque estoy orando por personas. Y yo quiero que me des lágrimas. Quiero de verdad sentir. Quiero que me importen, Señor. Quiero que me importen. Necesito que me importen. Si de eso es lo que se trata esto.
Por eso dice el apóstol aquí, ¿sabes? Me encanta este hombre porque este hombre tiene una capacidad tan grande. Cuando él habla de la oración, dice, ¿sabe qué? Pongo a Dios por testigo. ¿Te atreverías tú a decir eso? Que pones a Dios por testigo, que tú entras tu puerta, la cierras y ya haces lo que dice Dios y oras y oras y oras y lamentas y lloras por esas personas. O dejas que tu naturaleza te mande, te gane. Pablo dice, no miento, dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Wow. Si yo quisiera yo perderme, sabes que no importa. Entiendan algo, Pablo, cuando está hablando de esto, él ha tenido un viaje no menor, él ha ido al cielo. Él no está hablando simplemente, él sabe lo que podría estar. Pero dice que hay un continuo dolor en el corazón de él. ¿Por qué? Dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. Y ahí sigue hablando de ellos. Miren por favor el capítulo 10 del mismo libro de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo reitero, ¿sabe qué? Creo que la mejor vida que podemos tener es esta. No hay otra manera. Yo creo que es la mejor manera de gastar la vida. Por las personas. Entonces, hay algo que es importante. Tú y yo tenemos que ayudar a estas personas. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a reiterar, primero tenemos que entender que Dios no es Dios de muertos, que el alma del hombre es inmortal, que las personas si no tienen a Cristo van a ir al lugar de tormento, van a ser sacados del lugar de tormento y van a ser echados ¿dónde? Al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, de los siglos. Yo otra equivocación, las personas piensan, lo dijo Freddie Mercury en un momento cuando estaba muriendo de SIDA. Y le hablaron de esto. Le dijo, no, si el infierno no es tan fome, está Jimi Hendrix. ¿Perdón? En el infierno, en el lugar de tormento, o en el lago de fuego y azufre, cada persona está sola. Dice que Dios lo va a echar, ¿dónde? En algún lugar recóndito del universo. Recuerden, por favor, lo que decía Marco, que el fuego que no se apaga y el gusano, ¿saben cuál es el gusano, no? Eso que pude haberlo tenido, pude haberlo hecho posible. Yo reitero, las personas que van al infierno, al lugar de tormento y luego van a ir allá, ¿qué van diciendo? Me lo merezco. Porque tomaron la decisión equivocada. Pero ¿qué es lo importante? Que mientras están aquí, tú y yo tenemos que ayudarle a tomar la decisión correcta. Y lo primero, vuelvo a reiterar, hay que orar. Y orando, creyendo, como dice Jesús, al que cree, todo es posible. ¿Por qué? Porque tu oración está conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Entonces, si yo voy delante de Dios y le digo, Señor, te oro por mi esposo, te oro por mi... Tú dices, Señor, porque tú le vas a decir a él lo que él dice. Y si quieres puedes estudiar más acerca del tema y va delante de Dios con más argumentos todavía. Porque esa es la forma de orar. Si ir a Dios a decirle palabras que no tienen sentido, la idea es ir con Dios a decirle, Señor, tú lo dijiste. Y si hay algo que tiene sentido es ir a pedir perdón y a ir a humillarme delante de Él. Producto de la cosa que nos toca vivir cada día a nosotros, no sé lo que te pasa a ti, pero yo sé lo que me pasa a mí. Anoche no dormí nada, nada. Una lucha enorme, ir clamando, Señor, saca estos pensamientos de mi cabeza, Señor. Entonces yo los invito de verdad a eso. Vuelvo a reiterar, yo no quiero ir a Judea, no quiero ir a Samaria. Quiero que nuestros parientes, los que llevamos orando años, se conviertan.
sean tocados por Dios. Pero reitero, pero Dios te quiere cambiar a ti primero. Necesita cambiarte a ti. ¿Para qué? ¿Sabes si esto es tan simple? Es como cuando uno ve el libro de Pedro, cuando le habla, ¿no es cierto?, a las esposas, y dice los esposos que son inconversos se han ganado, ¿por qué? Por su conducta casta y respetuosa. Claro, hay cosas que algunos se pueden aguantar, está bien, pero eso no significa que tú vas a faltarle el respeto, que tú no vas a estar orando, que tú no vas a querer su bien. Si uno debe creer el bien de los demás, ¿no? Ahora, claro, uno podría pensar, estar en el cielo, no me voy a acordarme de nada de esto. Pero ¿está bien eso? Entonces yo los invito a eso. Dice el libro de Romanos, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero recuerden que la predicación, primero que nada, tiene que ver con hechos, más que con palabras. Recuerda lo que Jesús enseñó. Dice, si alguien viene y te hace daño, si alguien te hace daño y tiene hambre y tú le das de comer, tiene sed y tú le das de beber, dice, ¿qué pasa con él? Ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Digamos que la persona ¿qué onda? ¿Está loco este? ¿Está loca? Mira cómo lo trato yo y me dice que me quiere, me dice que me ama. ¿Se acuerdan cómo fue llamado Nicky Cruz al Evangelio? Vean la película, los que no la han visto. Corre, Nicky, corre, el libro es increíble, pero la película dice la cruz y el puñal. Un predicador del campo, Dios lo lleva a Nueva York, se encuentra con este hombre le dice, te voy a matar, te voy a cortar en 100 pedazos. Y está bien, le dice, pero los 100 pedazos, ¿sabes qué te van a decir? Te amo. Y él quedó loco. Entonces de eso se trata eso. Yo los invito. Vuelvo a reiterar, a lo mejor soy majadero con esto. Así como soy majadero cuando digo y enseño lo que diseñó Jesús, busca primero el reino de Dios y las demás cosas, déjamelas a mí. ¿Cuántos sufren por las demás cosas? Siento que no tendrían por qué sufrir, porque tu obligación es solo una, buscar a Dios. No hay otra. Y dejar a Dios que haga el resto. ¿Acaso los que estamos estudiando el libro de Zacarías el día miércoles, ¿se acuerdan lo que les decía el otro día? Esto es demasiado maravilloso para ustedes. Cuando le estaba hablando del templo y lo que iba a suceder del milenio, es demasiado. ¿Ustedes creen que eso es demasiado para mí? ¿Acaso Jesús nos dijo que para él qué es lo que hay? Nada. Es imposible. Entonces, ¿tu mamá es imposible? ¿Tu hijo es imposible? ¿Tu hija es imposible? No. Pero reitero, pues Dios te quiere a ti primero. Te necesita a ti primero. Te quiere cambiar a ti primero. Quiere poner en ti un corazón genuino. Un corazón que ame. Como decía el apóstol. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Y ella llega tan lejos que en el capítulo 9, tal como lo leímos, dice lo que dijo. ¿Verdad? Digo en Cristo no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. Continuo dolor en mi corazón. Y por favor vuelvo a reiterar y quiero decir algo muy simple, no se engañe. No se engañe con qué. Que a su hijo le puede ir bien o porque, no sé, porque está yendo bien en la... Preferible que le vaya mal y que venga Cristo y que le vaya bien y se vaya al infierno. ¿Eso es lo que queremos? La vida, vuelvo a reiterar, la vida, ¿saben qué? Ya tengo 65, 64 años. ¿Qué pasó con los... ¿O acaso la vida no es así? Y algunos se creen jóvenes, tienen 40 ya por ahí. Entonces de eso yo los quiero animar a eso. A que de verdad le pidas al Espíritu de Dios que venga sobre ti y que te bautice con Él y que te llene. Acuérdense que el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? El fruto. ¿Qué amor? Un amor ágape, un amor incondicional.
como Felipe, como Esteban, como Jesús, estaba en la cruz del Calvario riéndose de él. Bájate, si te bajas voy a creer en él, voy a creer en ti. Está muriendo y ¿qué le dice al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que ellos no sabían lo que hacían? Estaban engañados, lo que queráis, enceguecidos, pero igual el amor de Jesús fue tan tremendo. Entonces, Esteban lo mismo, reitero, lo están asesinando. Entonces, Dios nos invita a nosotros a eso. Yo insisto con eso por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque la aniquilación total, como algunos dicen, es una mentira. Claramente, ya el falso profeta, la bestia, han estado 1000 años, Satanás va a ser echado ahí y van a ser sacados todos los demás que vamos a ver la próxima semana y van a estar ahí. Y yo lo que menos quiero, que ojalá las personas que conocemos no estén allí, sino que de alguna manera sean capaces de participar con nosotros en el rapto de la iglesia y a lo sumo que se conviertan en la gran tribulación a través de la predicación de los 144.000, de los 2 ángeles, de los 2 testigos y del ángel. Pero vuelvo a reiterar, de alguna manera tú y yo somos gravitantes en esto, por favor. Reitero, somos gravitantes. Tú tienes que mostrar que realmente esto que tú crees es verdad. Y tienes que orar por estas personas. Y vuelvo a reiterar, creo que también tenemos que tener bastante cuidado cómo nos estamos comportando en este mundo. Reitero, la próxima semana vamos a hablar de eso, cuando dice ahí, y lo que leímos en el libro de Mateo, cuando dice claramente, o lo que dice el libro romano, que Dios va a juzgar los secretos de los corazones. Lean, él dice, los libros. ¿Saben? Hay algo muy alucinante, quiero decirlo, no lo voy a buscar la próxima semana, lo tengo aquí. Pero la Biblia dice, y en el libro de Apocalipsis dice también lo mismo, que tus pensamientos, tus lágrimas, todo eso Dios los tiene allí. Por eso luego, ¿qué va a hacer Él? Dice, van a jugar toda lágrima, todo dolor. Entonces, más que ninguna otra cosa, lo que tú tienes hoy día, tú tienes que querer que otros también lo tengan. Y reitero, recuerden que Él dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y el prójimo más cercano que tenemos, quién es? ¿El vecino de al lado? No. Los que viven en la casa con nosotros. Ese es nuestro prójimo más cercano. Y a veces a ese prójimo, el que nosotros no le estamos haciendo bien. A ese prójimo le podemos decir cosas como lo que decía el Señor aquí. Decirle fatuo y nos exponemos aquí. ¿Por qué? Porque detrás de eso, vuelvo a reiterar, está Satanás. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con nuestros enojos. De verdad, que nos controle. Dice la Biblia que es mejor el que se controla a sí mismo que el que controla una ciudad. Entonces, yo los invito a eso, más que a ninguna otra cosa. A que usted se desafíe, a que usted le diga a Dios, Señor, ¿sabe qué? No es que quieras hacer un compromiso con Él, porque la Biblia dice que Dios lo que menos quiere es compromiso en el sentido, Señor, yo, no, Él no quiere eso, dice, mejor acércate a oír. Pero creo que no es malo decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer esto. Y atreverte cada día a hacerlo. Y a pesar que en algún momento no lo quieras hacer, ve y hazlo. Y deja que el Espíritu de Dios te toque. El otro libro que yo les digo de la oración, él dice algo muy interesante que todos sabemos. Dice que hay que entrar a los atrios de Dios. ¿Saben con qué o no? Con alabanza. ¿Cuánto no nos cuesta a veces? Pero a veces uno ahí está cantando. Y empezamos a cantar y algo sucede, algo se suelta. Entonces yo te invito a eso, te invito a que de verdad le digas a Dios que quieres que te cambie. ¿Por qué? Porque tú de verdad quieres ser como Él. ¿Y en qué sentido? En el sentido de amar a las personas como Él las ama, porque por algo Él mandó a su Hijo a morir en la cruz. Si no, eso fue amor puro. Jesús lo dejó todo. Entonces la idea es esa. Tú y yo, Dios nos invita. Recuerda, eres la sal, eres la luz del mundo. Dios te, de alguna manera, Él dijo, yo soy la luz, pero luego, ¿qué es lo que hizo? Tomó el cheque, lo dio vuelta y lo endosó. Y dijo, ahora tú eres la luz, ahora tú eres la sal.
Y tomártelo en serio. Y pedirle a Dios que te ayude. A todos. Porque necesitamos eso. Yo de verdad vuelvo a reiterar, no crean que uno no sufre. Y uno sufre por las personas. Y yo quiero amar a las personas y quiero pedirle a Dios que me dé amor genuino por las personas. Y a pesar de que Satanás muchas veces viene y estoy dando la hora, estoy dando jugo. Yo le digo, Señor, no me dejes oír a ese mentiroso. Quiero seguir orando y esperando. Como dice, queremos ver su gloria y para mí la mayor gloria que puedo ver con versos. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por hacernos reflexionar un poco acerca de lo que es la vida para nosotros, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes a entender que la vida de nosotros no consiste, como tú lo dijiste, en la cantidad de bienes que podamos adquirir o conseguir, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a entender que la vida nuestra es como tú dijiste, estar pegados a ti, Señor. Es tomar tu palabra y hacerla vida en nosotros. No solo ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Y yo te ruego que las personas puedan ver eso en nosotros, que hay una consecuencia. Que no solo decimos cosas, Señor, sino que hacemos lo que decimos, Señor. Yo te pido, amado Dios, que nos ayudes, Señor, con todas esas áreas de nuestra vida grises, Señor, que necesitan tanto de ti, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a estar en tu secreto, que nos ayudes a estar ahí contigo, Señor, para que tú nos llenes, nos bautices y nos des la capacidad para hacer esto que anhelamos, Señor. De verdad queremos ser la luz, queremos ser la sal. No queremos ser reprendidos, Señor, porque hemos dejado nuestro primer amor, sino queremos volver a amarte como te amamos el primer día, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte como ese día en que tú cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. Como ese día en que tú perdonaste nuestros pecados, Señor, y nos sentimos tan libres, Señor. Tan felices, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes, Señor. Tú sabes cuán necesitados somos de ti, Señor. Por eso oramos una vez más. Ven y bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho.